Muy buenos días, bienvenidos al curso de consignación de cesantías. Mi nombre es Marilu Grajales. Empezamos a las 10 y 3 minutos, esperando que terminen de ingresar los demás participantes. ¿Listo? Vamos a estar ahí atentos.
Buen día, ¿me confirma que me estén escuchando correctamente y estén viendo la pantalla, por favor? Listo, vamos a esperar otros minutos más que terminen de ingresar los demás participantes para que demos inicio, ¿de acuerdo?
Bueno, muy buenos días de nuevo. Mi nombre es Mariluz Grajales, ejecutiva de soporte, y daremos hoy la capacitación de consignación de cesantías. Por favor, atentos especialmente que todos puedan tener acceso a su sistema para que podamos hacer algunas pruebas, no sin tocar correr procesos, pero sí que vean las opciones, por favor. Listo. El tema de consignación de cesantías, recuerden que es un tema que es de ley, que la fecha máxima que tienen las empresas para hacer el proceso de consignación es el 14 de febrero, ¿de acuerdo? Esas consignaciones de cesantías previamente se deben haber conciliado ese valor a consignar. Entonces lo que vamos a hacer el sistema, primero vamos a hacer el proceso normal del proceso de consignación y después procedemos a ver cómo se revisa ese proceso. ¿Listo? Cuando llegue febrero, ustedes la recomendación es que es un documento especial. La consignación de cesantía es un documento separado a los demás documentos. Lo haríamos en el 2102, la empresa. Miremos si tenemos uno de consignación. Si no tenemos uno de consignación de cesantías, les recomiendo crearlo. ¿Cómo se crea el documento? Por estructuración básica, tipos de documento, actualiza consecutivos de actualiza tipos de documentos, consignación de cesantía, hagamos con anticipo no. Vamos a crear. Ustedes le pueden colocar CS, que es consignación de cesantías, ¿sí? Vamos otro. Ayúdenme con una sigla. Se me perdieron las siglas. Consignación de cesantías. Ustedes colocan el que ustedes determinen y que lo puedan identificar, ¿de acuerdo? Esto es correcto, sí. Ahí le di F4. Un PC, un CF, correcto, el que ustedes determinan. Aquí coloqué un PC, después paso a nómina y lo habilito. Para poder usar el documento debo habilitarlo en nómina. Listo. Lo habilito. Después de habilitado, te voy a proceder a crear el documento. Consignación de cesantía, el consecutivo, el tipo de nómina que voy a aplicar, y si lo tengo que pagar el 14 sería el 01. Perdón, la primera quincena de febrero. Listo, 210214, ejemplo. La fecha de documento puedo modificarla, lo que no puedo modificar es la fecha inicial y fecha final. Esa se debe dejar limpio. Es consignación de cesantías de ¿qué? Del 2020. En el 2021 consigno las cesantías de ¿qué año? Del año inmediatamente anterior. ¿Eso es claro? Colectivo. ¿Eso es claro? Que las cesantías que consigno ahora en el 2021 son las del 2020 y solamente aplica para aquellos empleados que son ¿qué? Ley 50.
que son ley 50. ¿De acuerdo? Le doy correcto, es que sí. Y después voy a una opción que se llama procesos, transacciones con consolidados. Pago de cesantías, ley 50. Ubiquémonos allí en esa opción, por favor. Después le digo Enter. Y este proceso aquí, yo no estoy haciendo ningún proceso de liquidación. Él simplemente va a traer los saldos a diciembre 31 de las cesantías. Va a traer los saldos de las cesantías que tienen a diciembre. Yo hago este proceso y él va a traer la información que quedó a diciembre 31 en el campo de consignación de cesantías a diciembre 31. Este proceso no es complicado. El proceso de consignación es complicado. Pero ojo, detrás de este proceso que hay, yo puedo entrar aquí, veo el documento, listo, y me aparece el pago de las cesantías, cuánto le voy a pagar a ese empleado. ¿De acuerdo? Debo tener un concepto creado de consignación de cesantías consignadas. Entonces, vamos a reversar. Ahora voy a revisar este concepto. Ustedes deben entrar a la opción C, conceptos, actualiza conceptos, y deben tener un concepto que se llame consignación de cesantías consignadas. Por ejemplo, aquí estoy a cambiar el nombre a este. ¿De acuerdo? Y debe tener modo de liquidación 15. Revisen, por favor, si tienen un concepto de esa forma. Verifiquen, por favor. Verificaron, por favor, si tienen el concepto. Yo la tengo en la 13. Ojo, 13 son cesantías, las que yo le anticipo al empleado, se le entrego al trabajador, o a las cesantías que le anticipo. Debe haber un concepto especial de cesantías consignadas de modo de liquidación 15. Si no lo tienen, debemos crearlo. ¿Por dónde lo vamos a crear? Por opción C, concepto de agrupación, actualiza conceptos.
Si lo tienen, por favor, verifiquen que todos tengan el concepto de consignación de cesantías. Es vital, porque si no lo tenemos, cuando hagan el proceso él lo va a hacer, pero te va a hacer como un proceso fantasma y vas a tener inconvenientes con ese documento. Entonces, primero tener un concepto que llame cesantías consignado de liquidación 15, nada más. ¿Listo? No, pago de intereses no. El de intereses es el mismo. Solamente el de cesantías es que se separa. Unas cesantías que son las que se pagan en la liquidación de contrato o son las cesantías que se anticipan. Y esas sí son consignadas, señor Luigi. Debe tener un concepto separado. ¿Listo? La pregunta que hizo el señor Luigi. No es necesario que tengamos un concepto de intereses separado, por favor. Listo. Después que revisamos el concepto, estoy haciéndolo del producto final hacia atrás para que vean que lo que no se haga, los problemas que se van a presentar. ¿Listo? Entonces, vamos. Primero el concepto. Segundo, haber hecho el proceso de auditoría de consolidados. ¿Se acuerda que en las capacitaciones anteriores yo he hablado de cuadre de nómina versus financiero consolidado de nómina? ¿Recuerdan este proceso? ¿Alguien que haya estado en las capacitaciones, por favor? ¿Recuerdan este proceso? La señora Nancy nos pregunta, cuando las cesantías se pagan y no se consigna, ¿van en otro documento? Sí, señor, van en otro documento. A veces tienen creado un documento que se llama anticipo de cesantías, porque es muy diferente que yo le pague al empleado las cesantías a él directamente a que se las traslade a un fondo. Además, porque la contabilización es diferente. Por eso necesito que el documento donde ustedes hagan el proceso de consignación es un documento independiente. No puede haber nada de nómina ahí, no pueden haber vacaciones ahí. Es un documento exclusivo de consignación de cesantías. Ah, la señora Ruiz me dice que en este caso ella me dice que no tiene la contabilidad 8.5. En este caso solamente este reporte funciona si tenemos si tenemos nómina 8.5, contabilidad 8.5. Este es un reporte. El otro reporte es procesos listados, consolidados, cesantías e intereses. Y si lo quieren ver en Excel, valores por empleado concepto, este listado, y escogemos solamente el concepto de cesantías. ¿Qué vamos a revisar? 2012, 2012. Le damos salir, me genera un archivo en Excel. Voy a ir a la carpeta TRM. Ese sí lo pueden generar, por favor. Muchos clientes ya he visto que lo están usando, la auditoría y el registro. Listo, miramos el archivo y él me va a decir,
la fecha de ingreso, el aumento y cuánto tiene de cesantías. El consolidado. Esta casilla de consolidado es lo que él le va a hacer proceso de consignación. Entonces, ustedes antes de correr el proceso de consignación de cesantías tienen que verificar que el valor que aparece en ese reporte es el correcto para hacer el proceso de consignación. ¿Por dónde van a generar este reporte? Por procesos listados, por favor. Señora Marta Cecilia García, ¿lo puede ver allí? Puede usar ese listado y se lo manda a Excel. O sea, yo en este momento estoy haciendo el proceso al revés, pero se supone que ustedes deben hacer primero la revisión, es decir, que el saldo que quedó a diciembre 31 en su consolidado es correcto, porque cuando corran el proceso de pago de intereses y pago de consignación de cesantías, el sistema va a tomar es una foto de lo que quedó a diciembre 31. ¿Están generando el reporte, por favor? Usted le puede dar listado acá y puede escoger todos los conceptos y revisar todo o escoger solamente cesantías, dependiendo de lo que vaya a revisar. O hay otro listado que revisa cesantías e intereses. O usa este en la parte superior o usa el de abajo. Cualquiera de los dos, señora Luz. Por favor, verifiquen en el chat. Acaban de colocarle un link donde hicimos el proceso de revisión de los consolidados para que apenas puedan chequearlo los que no estuvieron en la capacitación o quieran reforzar. Donde dice que si ley 50 o anterior, las cesantías que vamos a consignar son los empleados que son ley 50. ¿Lo generaron, por favor? ¿Listo? Lo están viendo allí. Ya generaron su listado, por favor. Cuando entras a procesos listados, valores por empleado, llamo a la empresa, le digo
En este momento ahí escojo las cesantías, que es lo que voy a revisar, y le doy 2012 para revisar solo el acumulado. Le doy salir aquí y enter. ¿Lo ven allí, por favor? Tiene que decirle que sí, señor Diego Fernando. Cuando él manda el archivo, el 8092, señor Diego Fernando, es el otro. Si usted no tiene contabilidad 85, no puede generar ese reporte. Por eso les estoy indicando este, que es más estándar. Le estoy generando este. Tiene que probar en otra máquina y cuando va a abrir el archivo en Excel no puede estar ubicada en la opción del escape donde está. Le tiene que dar escape para poder abrir el Excel, señor Diego Fernando. No, señora Diana Becerra, debe tener dos conceptos, uno con el modo 13 y otro con modo 15. Son dos conceptos, señora Diana. Uno por modo 15 y uno por modo 15 y el otro por modo 13. No puede modificar el de modo 13, por favor. Una vez que ustedes tengan el listado abierto, con ese listado tienen que empezar ustedes a hacer su auditoría interna y decir, esto está bien, esto está mal, este valor sí corresponde, este valor no corresponde. Ustedes tienen que garantizar que el valor que aparece allí está bien o está mal. Si el valor está mal, una forma de revisarlo rápido es irme por mantenimiento, nómina, actualización directa de archivos consolidados mensuales. Ubiquémonos allí, por favor. Mantenimiento, nómina, actualización directa de archivos consolidados mensuales. Allí, por favor, ya ingresamos. Señora Karen, no le puede filtrar, le tiene que decir que todos. No puede decir que le filtre los activos o centro de operación del Enter, todas las opciones, para que le salgan todos los empleados. Listo, entonces le damos Enter, consolidados mensuales, llamo la empresa, llamo el empleado y llamo las cesantías. El 2012 tengo que verificar qué tiene acá en consolidado. Si este empleado lo tengo en cero, él no me va a pagar nada. Si él tiene otro empleado que sí tenga valor, esto es lo que va a pagar. Lo que tenga en el 2012. Es decir, el sistema no va a reliquidar si esto está bien o está mal. Cuando corro el proceso de transacciones, pago de cesantía ley 50, él simplemente va a venir a tomar el dato que tengo aquí. No lo va a recalcular. ¿Es claro hasta allí, por favor? Necesito que eso quede claro. El proceso de consignación de cesantías es una foto del consolidado de diciembre 31. Este proceso es mecánico. Va a traer lo que haya quedado diciembre 31. Si usted no lo ha auditado y está mal, pues va a traer un valor mal.
La señora Joana Garzón preguntó una pregunta. Cuando corro los consolidados a diciembre 31 por la ruta de procesos, transacciones de consolidados, pagos esenciales 50, ¿el sistema tomará también los retirados o solo los activos a la fecha? Solo los activos a la fecha y restará lo que usted haya anticipado en enero. En diciembre el empleado tenía un saldo de 1.000.000, pero usted en enero le anticipó 500, es decir, le va a consignar solo 500. Cuando yo digo que tengo un error y no puedo repetir ya los consolidados porque ya todo está cerrado, entonces ¿yo qué hago? Me paro en el 22 y digo, le voy a pagar 1.500.000, coloco 1.500.000, ¿sí? El valor que yo necesito. Y él va a traerme qué valor a pagar, este valor que tengo allí. Pero ojo, es muy delicado ese proceso, tiene que estar verificado, por favor. La meta es que quede todo automático, que no tengan que hacer ese proceso manual. El señor Luis Antonio me dice, en el caso de los empleados que tienen anticipo de cesantías, ¿qué parametrización debe tener el documento de anticipo? No, documento normal, no hay problema. El anticipo de cesantías lo puedo correr en un documento independiente o lo puedo correr en la misma nómina o lo puedo correr en otro documento. No hay problema. Hasta allí está claro. Si tienen claro hasta allí, por favor, está claro hasta allí. Necesito que quede claro la importancia de revisar el consolidado a diciembre 31, el éxito de que las cesantías queden bien en el 2021, los intereses queden bien, liquidaciones de contrato, es el saldo a diciembre 31. Es vital que hayan hecho la respectiva revisión, ¿de acuerdo? Este es el último recurso, tener que ajustar aquí manualmente, ¿de acuerdo? Segundo punto. Usted hizo el proceso de transacciones, pago de cesantía, ley 50. ¿Listo? Ya tiene el documento. Ahora, ¿cómo reviso este documento? Entro por nómina, consulta listados, listado por concepto de entidad. Ubíquense allí, por favor, listado por concepto de entidad. Le damos Enter, por favor. Llamamos el documento que creamos. Le digo uno, cédula alfabético. Y él me los va a organizar por fondo de cesantías. Protección, Fondo Nacional, dependiendo donde los tengas. ¿Listo? ¿Lo ven allí, por favor?
Va a mostrar la dirección, la cédula, el teléfono, fecha de ingreso, sueldo básico y el valor de consignación. Verifiquen ustedes, generen ese listado, por favor. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar allí? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo común que nos vamos a encontrar? Están revisando, por favor, qué es lo que nos podemos encontrar cuando hagamos ese listado? ¿Qué nos vamos a encontrar? Si ese empleado pertenece a otro fondo, que no pertenece a ese fondo de cesantías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nos vamos a encontrar que no corresponde. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en ese caso? En ese caso vamos a proceder. Tiene que primero, señora Luz Morales, haber corrido el proceso de transacciones de consignación de cesantías. Vamos por partes. Permítame en un momento, contesto unas preguntas. Permítame. Primera pregunta de la señora Ana Salazar. ¿Me puede indicar la opción cuadre nómina versus financiero, cómo se usa? Esa opción aplica para las empresas que tienen nómina 85 y contabilidad 85. Él hace un comparativo de lo que tiene usted en nómina versus lo que tiene contabilidad. Ese reporte es para comparar lo que tiene nómina con contabilidad. ¿Sí queda claro?
Señora Ana, le queda allí los que están pidiendo ese punto. La señora Rubio Alvarado pregunta, a raíz de la pandemia nos bajaron el salario y teníamos una base de cálculo 1. Evidentemente los empleados pelearon una vez, se pagó la prima de junio, por ende tuvimos que pasar a base 3. Por ello van a haber variación en cesantías, ¿verdad? Sí, claro, va a haber valores diferentes. Sí, efectivamente va a tener valores diferentes. Ahí sí es vital que usted primero revise qué valor realmente le van a pagar para que haga el ajuste antes de hacer el proceso de consignación. La señora Angie Lorena indica, cuando he realizado anticipo de las cesantías a corte el 31 de diciembre del 2020, me arroja que es de un valor mayor al que me salen los consolidados. Y en la auditoría veo que es por el auxilio de transporte, ya que la liquidación la liquida con el 2021. Ese error no se ve reflejado en ese proceso de pago al fondo de cesantías. No, lo que pasa es que allí hay algo común. Si ustedes tienen, en el sistema tiene unas bases de liquidación. Entonces, cuando ustedes dicen aquí parámetros de liquidación, la empresa llaman el concepto de cesantías y aquí le dicen que incluye el auxilio de transporte. Aquí él va a tomar el valor que tenga el concepto. Si usted va a pagar cesantías del año pasado, antes de pagarla va a tener que jugar con este concepto. Modificar el auxilio de transporte, dejarlo con el valor del 2020, hacer su liquidación de cesantías y volver y dejar este concepto con el valor del 2021. Hay que estar haciendo el cambio. Pero si las cesantías están correctas, cuando usted haga el proceso de consignación de cesantías, no va a tener ningún inconveniente porque él va a tomar una foto de diciembre, él no va a reliquidar. Solo te reliquida cuando haces anticipo de cesantías o haces una liquidación de contrato. ¿Sí es claro, señora Angie Lorena? Listo, el señor Luigi me dice, o sea que si hace una liquidación de contrato ahora en enero, él no revisa todo, sino que toma el saldo de diciembre para diciembre y liquida solo enero, no sé si me hago entender. No, no, señor Luigi, el sistema va a hacer esto. Usted hizo un consolidado en el mes de diciembre y quedó unos saldos de lo que debe a diciembre del 2020. ¿Listo? Pero resulta que usted en enero le anticipa las cesantías a ese empleado le trae la documentación y usted le debe entregar sus cesantías. Cuando usted haga el proceso de transacciones, pago de cesantías 50, el sistema va a decir qué le debía a diciembre 31 y qué iba a hacer un barrido si ha pagado cesantías en enero o en febrero, antes de hacer el pago de las cesantías. Si él encuentra que usted le pagó cesantías en enero, el sistema lo va a restar a ese valor que le debía a diciembre. Si me hago entender, el sistema está en la capacidad que cuando haga el proceso de pago de cesantía ley 50, va a mirar hacia atrás el saldo que tenía diciembre y si encuentra pago los va a restar. La señora Diana Milena me dice, disculpe, llegué tarde, pero en el proceso de pago de cesantías en fecha de documento le puedo colocar 30/01/21. Sí, claro, usted puede hacerlo con la fecha del 30/01/21, pero ojo, si usted consigna cesantías con fecha de enero y hay una liquidación de contrato en el mes de febrero, la primera semana, el sistema le volverá a pagar las cesantías. Tiene que poner mucho cuidado. O sea, lo puede hacer la consignación de cesantías con fecha de enero, pero ojo con las liquidaciones de contrato. La señora María Isabel Quintero, pero el contador me pide que si hay algún listado donde muestre de dónde saco este valor, ejemplo, el acumulado como cuando lo muestra en la auditoría de los documentos. Entonces, entras por la opción, sí, claro, este listado por acá, por valores por empleado concepto, señora María Isabel, te muestra las bases de liquidación y cuáles fueron los acumulados. Si quiere algo más detallado, debe hacer una preliquidación a diciembre 31 para que usted pueda auditar esas cesantías que va a pagar. Con la preliquidación puede auditarlas.
Señor José, sí, sí hemos avanzado, pero ahorita volvemos y retomamos, no hay problema. No, no es correcto que usted pague, o sea, usted, el sistema te debe traer las cesantías a diciembre y las de las nuevas cesantías las debe pagar con el 2021, con el auxilio del 2021. Él debe estar actualizado. El señor José Salgado me pregunta, ¿cuándo voy a generar el pago de los intereses, debo haber corrido el proceso de pago de cesantías primero? No, son procesos independientes, señor Salgado. Él le saca la advertencia como advertencia, pero no hay inconveniente. Van independiente. Señora Luz, tiene que hacer primero el proceso de pago de cesantía ley 50 para poder que el sistema le muestre el reporte. La institución universitaria, yo hice el proceso de pago de cesantías, pero el día de hoy dos empleados solicitaron las cesantías. ¿Qué debo hacer? Retirar el proceso solamente de lo anticipo a los dos empleados. Ojo con lo que me está diciendo aquí institución universitaria. Ya tenía el proceso de consignación de cesantías, pero dos empleados le solicitaron anticipos. Entonces ya tiene que estar en la jugada. Tienes que retirar a esos dos empleados del documento de consignación y hacerle su anticipo normal, porque si no te queda pago doble de las cesantías de esos empleados. Ojo, ¿qué dijimos? El proceso por dónde se va a hacer. Cuando llegue febrero voy a hacer un documento. Debe ser un documento independiente, diferente a los demás documentos. ¿Por qué se dijo que era un documento diferente? Porque es un documento especial con una contabilización diferente que ya lo vamos a ver. Debo haberla creado, sí, consignación de cesantías. Ese proceso, ¿por dónde lo voy a correr? Después que creo el documento. Por procesos, transacciones con consolidados, pago de cesantía ley 50. Hay un manual en la página nuestra que dice cómo se va a pagar. ¿Listo? Después de que haces este proceso, él va a tomar es una foto al consolidado de diciembre 31, pero si él encuentra que hay anticipos en enero, él los va a restar. ¿De acuerdo? Los anticipos de cesantías, para hacer un anticipo de cesantías, nómina, yo hago un documento, voy a hacer un documento normal. Anticipo de cesantías, voy a hacerlo ahorita en enero. Pero en enero, perdón. Anticipo de cesantías. Cero normal, yo puedo hacer documento colectivo o selectivo, como quiera. Voy a hacerlo colectivo, pero lo puedo hacer selectivo. Cuando voy a hacer el anticipo de cesantías, hay un manual también de anticipo de cesantías. Ahora ya les doy los links. Le doy transacciones de prestaciones sociales, liquidación de prestaciones sociales. Cuando le voy a anticipar al empleado, lo hago por liquidación, diferente cuando voy a consignar. Listo, le doy enter, llamo el documento y aquí es obligatorio que yo llame al empleado. Es obligatorio que yo lo llame. Voy a anticiparle cesantías, le doy enter, le doy F10, le digo 201231, 201231. Lo mando a disco y él me trae una pantalla azul. Esa pantalla azul me dice cuánto le voy a pagar de cesantías. Si este empleado tiene 50 millones de cesantías, yo tengo que decirle, ojo, le voy a anticipar solamente los 52. Si le voy a anticipar eso, le doy enter, enter, enter. O si le voy a anticipar menos, le digito el valor. Puedo modificar el valor. ¿Lo vieron? Verifiquen, por favor.
¿Queda claro por dónde hacemos los anticipos de cesantía? ¿Sí quedó claro, por favor? ¿Quedó claro, señora Diana, señor Luis Fernando Rendón, por dónde se hace el anticipo? Los intereses no se anticipan, se pagan normales en el documento. Los intereses si quiero también los anticipo, sí, claro, también. O le doy F4. Ahí le puedo dar F4 y si yo le doy aquí F4, los puedo borrar y darle solo las cesantías. Señora Yurani, ojo, son dos cosas diferentes. Ustedes tienen que saber, señora Yurani, ¿se las van a entregar al trabajador o las van a mandar al fondo? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Si las voy a entregar al empleado, tengo que hacerlo por acá. Pero si voy a hacer pasárselas al fondo de a los fondos de cesantías, tengo que hacerlo por transacciones. Es diferente el proceso. Sí hay inconveniente porque son dos cosas diferentes. Si se las voy a entregar al empleado, lo tengo que hacer por acá, por nómina, transacciones de prestaciones, liquidación de prestaciones sociales. Y si voy a hacer consignación, procesos, transacciones con consolidados, pago de cesantía ley 50. Y si se las vamos a pagar el fondo por pago, transacciones con consolidados. Es lo principal que hay que identificar, que tienen que tener claro ustedes qué van a hacer. Si se las van a pagar al fondo, tienen que hacerlo por acá, por transacciones con consolidados, pago de cesantía ley 50. Por ahí estaría correcto. Para activar el documento en nómina, debe hacerlo por la opción C. Habilita documentos por clase de actualización, liquidación de nómina y lo debe agregar allí. Y también a la contabilización. Y en el de consolidados, por favor. Ahora, quedó claro y tienen claro por dónde lo vamos a hacer cuando se le va a entregar al empleado y cuándo le vamos a pagar al fondo, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y que el sistema está en la capacidad de, cuando voy a correr el pago de cesantía ley 50, de identificar que ya pagué y lo va a restar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estábamos con el tema, el fondo en el listado, ¿por dónde voy a ver en qué listado, en qué fondo están? O sea, ¿cómo me quedó el informe? ¿Por nómina? Por la opción de consulta listados, listado por concepto de entidad. Van a darle enter allí, por favor. Le damos enter. Llamamos el documento. No el de anticipo, perdón. El de consignación. Uno cédula alfabético. Y él me va a decir quiénes van a estar en cada fondo. La señora Albina Puertas me pregunta,
Yo voy a liquidar el empleado el día de mañana 30 de enero. ¿Se le deben entregar las cesantías con la liquidación o se deben consignar? Pues yo digo que se le deben hacer en la liquidación de contrato porque está antes del 14 de febrero, pero es decisión de la empresa, ¿no? La señora Luz Astrid me dice, tengo una duda, porque algunas empresas le hacen interfaz a las cesantías y otras empresas no lo hacen teniendo en cuenta que hay una provisión mes a mes. Hay que hacer la interfaz. Ahorita les voy a explicar cómo tiene que ir la equivalencia. Ya les voy a indicar. Sí, señor, esto queda grabado. Entonces, resulta que yo generando este listado me doy cuenta que ese empleado tiene mal el concepto, el fondo de cesantías. ¿Por dónde lo tengo que modificar? Por HB, contrato de actualización, actualiza contratos, llamo el empleado y aquí está, pasar. Debo ubicarme en este campo, fondo de cesantías. Y allí yo tengo que darle F2 y ubicar el fondo que corresponde. Entonces yo les pregunto, si fuéramos ordenados, ¿qué es lo que primero hago? ¿Primero reviso esto y después corro el proceso o primero corro el proceso y después reviso? ¿Qué debería hacer primero? Correcto, primero deberíamos revisar primero los fondos, ¿de acuerdo? Ojo, miro el listado y no me aparece un empleado, no aparece. ¿Qué tengo que revisarle? Lo primero que le van a revisar es HB, contrato de actualización, llaman del empleado que no aparece antes de llamar a soporte y van a verificar, perdón, referente al servicio, relativos al servicio. Aquí donde dice régimen laboral tiene que decir ley 50. Los aprendices en las tienen otros, pero si dice antes de ley 50 son los empleados que no se les aplicó la ley 50, es decir, que están desde antes del año 93 en la empresa. Los demás deben estar en ley 50. Entonces, si no aparecen, es posible que tenga un error acá. ¿De acuerdo? Los empleados deben tener régimen laboral 1, ley 50. Señora Karen, no existe un concepto de anticipo de cesantías. El anticipo de cesantías se paga en el mismo concepto de cesantía solo. Solamente deben existir dos conceptos de cesantías. Uno que son las cesantías o cesantías pagadas y el de consignación de cesantías. Y el anticipo de cesantías se paga con el de cesantías o cesantías pagadas. No necesitas otro concepto. Entonces, el empleado para aparecer para los fondos debe tener uno que es ley 50, ¿de acuerdo? Y debe tener el fondo correcto. ¿Quedó claro ese procedimiento, por favor? La señora Luz Astrid me dice, si ya corrí el proceso y después de haberle corrido y lo tengo en un documento ya listo para enviarlo a consignar y una persona a última hora les pide y se las autorizan, ¿debo retirar del lote según y hacerle un documento aparte? Sí, pero ese documento, señora Luz Astrid, no lo necesita hacer con el año anterior, lo puede hacer con la fecha de enero o de febrero. No tienes que tocar hacia atrás porque el sistema va a encontrar cuándo se le pagó y va a restar. Lo importante es que lo quite del documento general donde estén las de consignación.
Entonces, si ya el que empleado está bien, si los valores están cuadrados, hago mi proceso de transacciones de consolidación y está correcto, regeneré mi listado dice que está bien por entidad, hay dos formas, vienen dos procesos adicionales. Hay un proceso manual que lo hacen las empresas, que es mandar la plata a los fondos, ¿sí? Directamente, o el sistema tiene algo que se llama información para entidades, informe de información para entidades, formato de entidades. Es mandar un archivo vía plano al operador de información para que el operador distribuya los diferentes fondos. Ojo, tengo dos opciones. Yo como empresa le voy a mandar cheque a cada fondo o transferencia a cada fondo de cesantías, indicando los empleados o envío un archivo plano. ¿De acuerdo? Si voy a hacer un archivo plano, ese archivo plano se sube al operador de información y el operador distribuye. Informes, información para entidades, formato de entidades. Llamo el documento y le digo F2. Entonces tenemos aporte en líneas, tenemos ARUS, ¿sí? Colfondos, ¿sí? Enlace operativo, horizonte, protección, lo que por venir, lo que determinen ustedes, simple o soy. Ustedes determinan si mandan un plano a esas entidades o hacen el pago directamente con ellas. Es decisión de ustedes. ¿Por dónde van a hacer el plano? Por la opción de informes, información para entidades, formato de entidades. ¿Estamos de acuerdo allí, por favor? Ahora, ojo, aquí necesito que estemos muy concentrados. Vamos a hablar de cómo se contabiliza ese documento. Ese documento no se le genera pago de nómina, se contabiliza a financiero. ¿Cómo vamos a contabilizar el documento de consignación de cesantías? La señora Karen me dice que generó el archivo plano y aparecieron muchos errores en aportes en línea. Tienes que comunicarte a soporte, verificar que tengas los programas actualizados, el formato actualizado y comparar con el plano, con la estructura, que sí tengas el formato actualizado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar con el tema de consignación. ¿Listo? Vamos a hacer el tema de contabilización de consolidado, de consignación de cesantías. Ojo, contabilización del documento de consignación de cesantías. Es diferente a otros documentos. Quiero que eso quede claro. ¿Listo? Vamos a proceder. Ustedes durante todo el año han hecho el proceso de provisión de las cesantías. ¿Qué provisionaron ustedes? El gasto contra la 25-10-10. Eso es claro, ¿cierto? ¿Por dónde hicieron el proceso? Cada vez que hicieron el proceso de consolidación, mandaron un pedacito al gasto y otro pedacito a la cuenta 25. Si yo estoy mandando ¿cómo es? Si yo estoy pagándole a los fondos, estoy trasladando a las cesantías, a los fondos de cesantías, es decir, que yo estoy pagando ese pasivo laboral, ¿de acuerdo? Pero se lo estoy pagando al empleado, señores. Estoy entregándole ese dinero a los empleados o al fondo. Tienen claro lo que les estoy diciendo al fondo, correcto. No le estoy entregando el dinero al empleado. Eso es muy importante por el tema de que de tener qué plata recibe el empleado.
Listo, vamos a proceder. Queda claro el gasto contra la 25 ahora. Vamos a hacer la contabilización de ese documento. Para hacer la contabilización de ese documento tenemos que tener claro cómo está la equivalencia. Le damos Enter. Entonces vamos a hacer dos revisiones. Ubíquese en el proceso, contabilización, causación, nómina, consulta. Ubiquémonos allí, le damos Enter y leemos primero 30, que es las cesantías. Las cesantías debe tener, técnicamente debe haber una sola equivalencia, porque es una cuenta de balance, debe ir débito a la 25-10-10. No va el gasto porque el gasto está en el consolidado, ¿de acuerdo? Aquí estoy contabilizando el pago. Si yo le voy a pagar las cesantías en liquidación de contrato a un empleado o las anticipó, él va a debitar la cuenta 25 de cesantías, ¿de acuerdo? Contra la cuenta por pagar de salarios. Pero si yo tengo el concepto de consignación de cesantías, aquí hay un error. Ejemplo, cesantías consignadas no puede ir a esta cuenta 25-10-10. ¿Por qué no puede ir a la cuenta 25-10-10? Porque no se las estoy entregando al trabajador. Voy a cancelar esa 25-10-10, pero se la voy a mandar a un empleado. Entonces, la equivalencia del concepto de consignación de cesantías debe ir de esta forma. Permítame, yo borro esta equivalencia y yo la debo crear por fondo. Horizonte. Le digo que es la 2380, fondos de cesantías, ¿cierto? Y le digo que voy a crear una cuenta, ¿por qué? Por pagar. ¿Listo? Y le puedo dar F4 o le doy el NIT, lo dejo así abierto, así. O le digito el NIT de la entidad. Tengo las dos opciones. ¿Listo? Les voy a poner aquí horizonte. Démosle protección, coloquemos entonces protección aquí. Protección. ¿Listo? Entonces la equivalencia es que yo estoy diciendo, esas cesantías consignadas, créemelo, una cuenta por cobrar a la 2380, al fondo de cesantías protección. ¿De acuerdo? Cuando yo vaya a contabilizar, solo quiero que vean este ejemplo. Le vamos a dar allí, ¿es correcto? Sí. Y cuando yo voy a contabilizar ese documento, que primero lo tengo que cerrar antes de contabilizarlo, lo cierro y entro a procesos, causación, contabilización directa. Cuando él me pide la 250501, le doy la 251010, que es la de cesantías. ¿Por qué le digo esa? Porque la contrapartida es que me va a cancelar débito esta 251010, que es las cesantías que tenía por pagar al empleado. ¿Contra qué? Contra la 2380 que está en el fondo. Es decir, cuando ya giremos los cheques, tesorería, ¿a quién le va a girar el cheque? La cuenta por pagar, ¿a quién la va a encontrar? ¿Al empleado o al fondo de cesantías? Señora Paola Andrea, habría que revisar, no sabría qué pasó allí, pero el sistema normalmente no lo hace. Tenían que haberle dado fecha de liquidación diciembre 31. Posiblemente le dieron por error en la fecha de liquidación de la prestación enero de 2021. Es la, señora Diana, esta casilla de consolidado, la provisión es el gasto del mes. Lo que usted pagaría en total sería la columna del consolidado. ¿Sí me comprendieron allí? Por favor.
¿Es claro, por favor? Necesito cancelar las cesantías por empleado y crear la cuenta por pagar a la 2380. Por eso este documento se contabiliza solo, porque es el único documento que no uso aquí la cuenta de salarios. Si ustedes lo hacen así, le va a quedar correcto. Cancelada su cuenta 25 de cesantías y una cuenta por pagar a los fondos de cesantías, para que tesorería pueda hacer el pago correspondiente. Vuelvo y pregunto, ¿cómo tienen que quedar las equivalencias? Ojo, el concepto de cesantías, débito a la 25-10-10, normal, pero el de cesantías consignada a la 2380, crédito por el NI del fondo de cesantías. Y cuando contabilizo ese documento que me pide la cuenta de crédito, no le puedo dar la cuenta de salarios, porque no se los voy a pagar al empleado, le tengo que dar la 25-10-10. Recuerden, cuando yo ya vaya a contabilizar ese documento donde hice el proceso de anticipo perdón, el proceso de consignación de cesantías, aquí tengo que cambiarla por las cesantías por pagar. Es el único documento que se cambia, pero si yo al empleado le voy a anticipar, si es un anticipo, si el documento es el anticipo de cesantías, es diferente. Si le voy a anticipar sus cesantías, si sea al empleado que se las voy a entregar, entonces ahí sí hago que le mando a la cuenta 25 de salarios, normal, porque se lo estoy entregando directamente al empleado, es decir, cancelo. ¿Sí queda claro allí, por favor? Si es claro, por favor. Preguntas hasta allí, por favor. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Me confirma, el concepto de consignación de cesantía es la que debe quedar con la 2380 y con el NI de cada fondo. Sí, señor, correcto. Y con naturaleza crédito esa 2380, porque es una cuenta por pagar a él. Para que todo les quede automático y no se reflejen saldos en la cuenta 25. Resulta que ya consignaron a los fondos, pero aparecen vivos los saldos de los empleados. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta allí del proceso? Deben estar actualizadas las mejoras, por favor, hacer con tiempo, revisar, ¿sí? No dejar ese documento para hacerlo de último. Me preguntan si un trabajador solicita las cesantías hoy se maneja como anticipo de cesantías. Correcto, señora Mariluz Bastidas, se maneja como anticipo de cesantías. Por eso la recomendación es que ese documento de consignación no lo hagan hasta que ustedes cierren la puerta. Pero los empleados legalmente tienen legalmente cómo pedir anticipo de cesantías. La empresa puede tener la política, ¿de acuerdo?
La cuenta del fondo, la que uno encuentra son las 2380, pero pues cada empresa maneja una, ¿no? Pero en este caso, en esta base de datos, encontré que casi todas son 2380. 2380-30, más o menos. ¿Lo viste allí, señora Yulani? Posiblemente la 2380. Es vital. El éxito de estos procesos es que el diciembre 31 los consolidados hayan quedado correctos. Ese es el éxito para que no tengan ningún inconveniente ni con los intereses ni con las cesantías. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿En qué más que tengan, por favor? O si no, ya daríamos por terminada la capacitación. Ustedes indican si tienen más preguntas. En nuestra página está, búsquenlo como cesantías, ahí aparece ya manual de anticipo de cesantías. Señora Tatiana, no le entrego cuando dice que si se hizo al revés y se debe, no comprendo allí. Institución universitaria, ¿cómo puedo retirar los empleados que están ya en el documento de cesantías para hacer un anticipo? Normal. Nómina, transacciones automáticas, retiro de tiempos laborados básicos, llama el documento, debe estar abierto, ¿no? Yo en este momento lo tengo cerrado y llamas al empleado uno a uno que el que quiera retirar. Sí, señor Leonardo, esto queda grabado. En 2 o 3 horas le llega el link. La señora Cristina me dice, cuando estoy generando los planos por entidades para consignar las cesantías, debo seleccionar cada uno, dependiendo. Si usted lo va a hacer por el operador de información, se manda uno solo y el operador de información, donde paga la pila, hace la distribución a los diferentes fondos. Si usted va a hacer el pago por cada fondo, sí le toca separados, uno para protección, uno para porvenir por cada uno, dependiendo cómo lo vaya a hacer. No, señora, no, deben entrar a la página y descargarlos. Igual a un correo de usted les va a llegar las memorias, el correo con el que registraron en la capacitación. Por aporte en línea ya lo hago. El manual de anticipo de cesantías está en la página. Permítame un segundo, yo verifico si me lo pueden compartir. Momento.
Por favor, revisen que mi compañero Walter ya por la opción del chat les compartió todos los manuales. Verifiquen, por favor, aquí mismo donde estamos trabajando en esta plataforma en la opción del chat. Para mandar el archivo en aportes en línea, entonces va a ser por nómina, transacciones vía informes, información para entidades, formatos de entidades, le damos enter, llamamos el documento, pero el documento de la consignación. Le doy F2, busco aportes en línea y me dice que va a generar un archivo que le puedo dar todos los fondos o uno y lo mandaría a Excel. Si va a modificar los fondos, sí debe retirar los automáticos del documento, rectificar los fondos y volver a generar el proceso. El valor por mantenimiento lo puedo ajustar por mantenimiento, nómina, actualización directa de archivos consolidados mensuales. Llamo a la empresa, llamo al empleado, le digo cesantías y me ubico en el 2012. Le doy Enter y digito el valor que requiero en la casilla de consolidado. Sí, señora Cristina, dependiendo, pero le digo, si lo va a hacer por fondos separados o si lo va a hacer desde el operador, como ustedes determinen. Señor Luis Fernando, les va a llegar al correo les va a llegar un link para que puedan entrar y ver las memorias de la capacitación que acabamos de hacer. La señora Yurani me pregunta, es que tengo una duda, nosotros corrimos los intereses de cesantías por la ruta de procesos. Sí, es correcto, por allí también se hace. Sí, claro. Los intereses ahora para la nómina del 30 de enero se dice por procesos, transacciones con consolidados, pago de intereses de cesantía. Sí, por ahí se hace el pago de intereses. La señora Diana me dice, si yo miro en el listado base de cesantías me sale un valor, pero si voy y miro el consolidado de diciembre 31 en algunos empleos es diferente. Ahí sí le invito a que se comunique a soporte para que le apoyen en la revisión, a ver qué está sucediendo. Debería ser iguales. Si lo va a hacer por aportes en línea, solamente llama aportes en línea y le da enter, enter, enter. La señora Olga Franco me pregunta, en el concepto de la equivalencia a la 2380 es crédito o débito. Va crédito. Crédito porque vamos a montar una cuenta por pagar. Sería crédito. No puede ver el chat, señora Alex. Ahí está todos los participantes. ¿Cómo lo hago allí? Igual, señora Alex, usted pueden ingresar a la página de CIESA, Customer Support, y allí van a encontrar la opción de manuales con la palabra clave cesantías y le van a aparecer todas las opciones que hablamos el día de hoy. La señora Lorena Sánchez me dice, si se hacen descuentos de embargos, ¿cómo modificarlo? Ojo, si usted le va a hacer descuento de embargos, entonces no debe usar el documento de consignación de cesantías. Tiene que hacerles un anticipo de cesantías al empleado y descontarle allí. No, no puedes correrle conceptos diferentes al documento de consignación de cesantías, mucho menos un embargo. Sí, señora, extensiones en Excel allí. Sí, señor, la aportes en línea se sube en Excel. El comprobante de egreso, señor Diego Fernando, se hace por contabilidad. Por contabilidad se hace el pago. Para contabilizar esa consignación de cesantías por procesos, contabilización, causación, nómina, un documento normal. Lo único que cambia es la equivalencia, recuérdenlo, como lo acabé de indicar.
Bueno, señores, ha sido un placer haber estado el día de hoy con ustedes. Espero la capacitación les haya servido como una herramienta para facilitar su trabajo. Por favor, los invitamos a inscribirse a nuestros cursos y a usar el material que está en la página. ¿De acuerdo? Recuerde que estuvieron conectados con Marilu Grajales, ejecutiva de soporte. Que tengan muy buen día. Hasta luego.